Hola, buenas tardes. Hoy le vamos a presentar el libro de la célula de la mente de Ricardo Tapatía y vamos a explorar sus 6 capítulos para entender este libro. Bueno, para empezar a comprender primeramente el primer tema, en dónde está, debemos de comprender nuestro cerebro como tal, desde lo más básico hasta lo más complejo. Una de las cosas más básicas que nosotros tenemos y podemos comprender desde la niñez serían los sentidos. ¿Por qué? Porque justamente los sentidos se empiezan a generar desde la matriz de la madre, desde lo más básico hasta lo más complejo, se podría decir. Me preguntarán mucho o me preguntan en estos momentos, ¿cuáles son esos sentidos? Pues nosotros tenemos 5 sentidos principales, que sería la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Gracias a esos 5 sentidos nosotros podemos realizar nuestra vida cotidiana de lo más tranquilo y de lo más normal. Pero, obviamente, los sentidos que nosotros tenemos están organizados por unos órganos, pues digamos unos órganos. Dirán muchos cuáles serán esos órganos. Sencillo y fácil sería primeramente el ojo, que sería de la vista, el oído, que obviamente sería desde la oreja, la nariz, que sería el olfato, la lengua, que sería el gusto, y la piel en general, que sería para el tacto, o principalmente serían las manos, en los pies, pero hablándolo de una manera más sencilla, sería en todo nuestro cuerpo, porque en todo nuestro cuerpo podemos sentir ese tacto, ya sea al momento de tocar una mesa, una computadora o etc, etc, etc. Pero ¿qué tiene de particular el ojo para que pueda ver, el oído para que pueda oír, la nariz para que pueda oler? Pero parte del cuerpo podemos sentir dolor. Bueno, esta pregunta tiene su respuesta y está en las células particulares, que son capaces de captar cada sensación. Pero la verdadera pregunta que nosotros debemos de hacer, ¿no? Sería qué son estos elementos y qué tienen en común a pesar de ser tan diferentes en cuanto a lo que son sensibles. Bueno, la respuesta sería todas son células de un tipo especial, conocida como células nerviosas, también llamadas neuronas. Pero es claro que estas neuroreceptores llamadas así porque reciben los estímulos gracias a que estas neuronas podemos percibir el mundo exterior, ya sea algo básico como un objeto ya percibido ya sea desde la niñez, de la adolescencia o algo que pasó hace como 5 segundos. Y obviamente con todo eso vienen sus variantes, desde cómo huele, cómo se siente el tacto, si está duro o si está suave, si suave, perdón, o de si el sonido llega a ser incómodo o no llega a ser incómodo. Podríamos decir que sería de esa forma. Entonces los neuroreceptores llegan a tener algo en común con los reflejos. ¿Por qué? Porque justamente los reflejos llegan a tener movimientos automáticos e involuntarios del cuerpo que ocurren en una respuesta de un estímulo externo. Podríamos decir al momento de que nos dan un golpe, nosotros obviamente utilizando ese reflejo nos quitamos para esquivar ese golpe o de un zape o hasta de un balonazo, de un estímulo que nos pueda, digamos, lastimar o hasta perjudicar. Asimismo, las neuronas motoras ejercen una acción sobre un músculo para responder a los estímulos exteriores y para manifestar lo que piensa o hacer ciertos movimientos con el cuerpo. Esto se encuentra en la médula espinal y en el tallo cerebral y se encarga de transmitir mensajes del cerebro a los músculos para que contraigan y se genere el movimiento. O sea, podemos decir que justamente nos ayuda a que nosotros podamos caminar, podamos hablar de la mejor manera o hasta hacer una actividad. Por ejemplo, en este caso, las neuronas motoras ayudan
a los futbolistas, a los corredores, a los cantantes, a los vocalistas o ese tipo de personas que podemos agarrar de ejemplo. Recordemos que las neuronas, como cualquier célula viviente, están constituidas por átomos organizados en moléculas y que las moléculas tienen también una peculiar organización muy precisa, de la cual depende que las células puedan vivir llevando a cabo todas las funciones que les corresponden. Existe en la naturaleza un átomo especial que solo puede unirse a otros mediante el mecanismo de compartir electrones y además lo puede hacer con 4 átomos distintos. Este átomo se le conoce como carbón, el cual, debido a esta propiedad, es un átomo clave en todas las moléculas que constituye a los seres vivos. Cuando el carbón se une de cierta forma peculiar con otros elementos de carbón, de hidrógeno, de oxígeno y de hidrógeno, formando una enorme variedad de moléculas, ya sea pequeñas o muy grandes, que son parte estructural y funcional de las células. Asimismo, cuando hablamos de información molecular, nos estamos refiriendo a que las células conllevan varias reacciones químicas de las que depende de manera absoluta en que la célula funcione adecuadamente gracias a que la célula tenga reacción química, pueda llevar a cabo la o las funciones específicas a que están destinadas, como la contracción de músculos, la secreción de ciertos líquidos y las sustancias como las hormonas, la bilis, los jugos gástricos, etc. La comunicación en el sistema nervioso se realiza a través de las neuronas, que son las células nerviosas que transmiten señales entre el cerebro y el resto de nuestro cuerpo. Aristóteles reconoció en su tratado las partes de los animales, que entre todos los animales el hombre es el que posee el cerebro con mayor tamaño en proporción al cuerpo, y su función es nada menos que la preservación del cuerpo anterior. A esto Aristóteles quería conocer la anatomía y fisiología de los animales con el objetivo de conocer las partes que los componen. Un italiano llamado Camillo Golgi descubrió el uso de una sal de plata, el cromato de plata, para teñir las células nerviosas. Con esta técnica fue posible observar por primera vez una neurona. Gracias a esto se descubrió de que cada neurona está separada de las demás, es decir, que no se continúan una con otra como si fuera una red, lo cual era una de las principales ideas que prevalecía en la mayoría de los laboratorios que estudiaban el sistema nervioso en esa época. Está formado por su núcleo, citoplasma, membrana externa y un conjunto de pequeñas organelas en el seno del citoplasma, que incluye las mitocondrias, las lisosomas y el sistema reticular adoplásmico. Pero las neuronas tienen diversas. Estas células son más numerosas que las neuronas, aunque sean funciones es completamente diferentes, pues no reciben, procesan o envían información a otras neuronas. De manera general, este tipo de células se les conoce células gliales o, de una manera más fácil, neuroglia. Las células gliales más abundantes son llamadas astrocitos, que tienen forma de estrella y cuya prolongación está en contacto íntimo con las capilares que llevan la sangre a todas las células del cerebro. Las funciones de los astrocitos es múltiple. Por un lado, proporciona una especie de soporte que da consistencia al cerebro.
Además, parece jugar un, un importante papel en muchas reacciones químicas necesarias para el correcto funcionamiento de las neuronas. Otto Lewy demostró que la transmisión de señales nerviosas entre una célula a otra en el sistema nervioso se da a través de sustancias químicas y no solamente por impulsos eléctricos. Sin embargo, el mecanismo de traducción que usan las neuronas para comunicarse mediante la liberación de un neurotransmisor y la combinación de esta con una molécula receptora localizada en la membrana de la segunda neurona traduce el lenguaje eléctrico del axón a un lenguaje químico. Formas. Si la comunicación fuera eléctrica, solo pasan la corriente de una neurona a otro como si fuera una continuación del axón. Es claro que no podría haber inhibición, o sea, un control sobre ella. Solamente mediante el procedimiento de los neurotransmisores que al acoplarse con su receptor abre los canales para que los átomos con carga negativa y es posible que, que las neuronas se inhaban, o sea, se. Muchas personas tienen esta pregunta: ¿quién soy? ¿Quién eres? ¿Y quién seremos? Pues en pocas palabras, también nuestro cerebro llega a tener esta misma pregunta: ¿quién soy? ¿De qué estoy compuesto? ¿De qué estoy hecho? Y precisamente hay muchas personas que han tenido o han llegado a tener justamente accidentes o un pequeño prejuicio en su vida que lo han dejado con heridas grandes. Por ejemplo, el caso de un estadounidense que por jugar o por sentirse chido explotó una piedra, que justamente un pedazo de piedra le voló la mitad de la cabeza, y que en esa época vivió de la manera más tranquila, obviamente ya con el accidente. Entonces a veces nos hacemos esa pregunta y hay respuesta. La llamada corteza cerebral, motora o en el lóbulo parietal de la hemisferia cerebral controla el movimiento de los músculos del lado contrario del cuerpo. O sea, la parte derecha de nuestro cerebro controla la parte izquierda de nuestro cuerpo y la parte izquierda de nuestro cerebro controla la parte derecha de nuestro cuerpo. Además de la corteza cerebral, que como su nombre indica, en las capas más superficiales que recubre los hemisferios del cerebro y que tiene surcos que aumentan considerablemente su superficie en el interior del cerebro. Existen grupos de neuronas bien definidas, separadas de otros grupos por las fábricas nerviosas, constituidas por los grandes conjuntos de axones que van de un lado a otro del cerebro, y es lo que se denomina como materia blanca, y lo contrario de ella sería materia gris. La materia gris es un tejido del sistema nervioso central que se encuentra en el cerebro y la médula espinal, y que está compuesta por cuerpos celulares, neurales y distritas y células gliales. La materia gris es responsable de procesar información y controlar las funciones cognitivas como la percepción, la atención, la memoria y el aprendizaje. La materia blanca es un tejido nervioso que se encuentra debajo de la materia gris y que conecta diferentes partes del cerebro y del médula espinal. La materia blanca es responsable de transmitir señales entre diferentes partes del cerebro y de la médula espinal, y de conectar diferentes regiones del cerebro. Única. El cerebro humano ha sido capaz de hacerse preguntas. Una de ellas es cómo funciona la naturaleza, describir fenómenos naturales o comunicarse simplemente. Esas descripciones y esas investigaciones
a otros hombres contemporáneos, pero también a todas las generaciones por venir en la historia de la humanidad. En el largo de la historia de la humanidad siempre se ha preguntado muchísimas cosas. De dónde provenimos, quiénes somos o quién seremos. Pero precisamente es uno de los problemas que no sabemos a qué capacidad podemos llegar con nuestro cerebro. O mejor dicho, y recalco, ¿el cerebro tendrá una capacidad o es simplemente ilimitado el aprendizaje que tiene nuestro cerebro? ¿Por qué lo digo? Porque durante miles de años hemos aprendido y hemos evolucionado por medio del aprendizaje y del conocimiento. El saber y el conocer nuevos planetas, el saber nuevas lenguas, nuevas culturas, la forma de calcular ciertas cosas, ya sea la distancia, la longitud, el ancho, o crear versiones de nosotros tipo robots o nanorobots. Entonces, es curioso cómo el ser humano, o mejor dicho, nuestro cerebro, llegamos a aprender más y más de él sin saber cuál es su límite. En este análisis y en esta reflexión de este libro, les puedo asegurar que este libro es una cosa muy interesante porque nos revelan muchísimas preguntas que nosotros nos hacemos en cuestión de cómo funciona nuestra mente o nuestro cerebro en general, cómo se comporta, qué funciones tienen, cómo el cerebro está dividido y cada división que tiene nuestro cerebro, para qué sirven y para qué funcionan. La verdad, si tienen la oportunidad de leer este libro, se los recomiendo porque aunque es difícil comprender este libro, yo creo que es un libro que si le pones atención y entiendes precisamente el tema, te puede brindar una ayuda, te puede brindar hasta una respuesta que a lo mejor hasta uno mismo tiene. En conclusión, podemos decir que ya sabemos cómo se comporta el cerebro humano, cómo se comunica, cómo manda señales a todo nuestro cuerpo para que hagamos ciertas acciones o ciertos comportamientos. Obviamente podemos decir que hay cosas complicadas. Una de ellas es el comportamiento de las neuronas o cómo a veces llegan a transmitir las señales, o mejor dicho, los impulsos que mandan para poder comunicarse con ciertas partes del cerebro. Acuérdense que no solamente son las neuronas, sino también son desde los sentidos, desde los reflejos o hasta más.